Ya tenemos la gente. Bien. ¿Cómo están? Buen día. Buen día, dicen por el chat. Los veo ahí, muchachos, pero no los escucho. Hola, buen día. Hola, Buen día, Sebastián. ¿cómo te va? Bien, Bueno, bien. pueden habilitar sus micrófonos, por favor. Hola, buen día. Hola, hola. Hola, Laura. Bueno, perfecto. Ahí está, están en el chat. Bueno, ¿qué tal? Bien, vamos a compartir entonces el apunte. Acá Soraya me dice host disable participant screen sharing. Sí, ahí voy. Me olvido siempre. Ahora sí. ¿Qué es lo que hiciste para esto? Para habilitarme. En el medio hay un botoncito verde que dice, por defecto aparece siempre un solo participante puede compartir. Lo que yo hago, despliego la pestañita. Pero eso es para el anfitrión. Claro, exacto. Claro, pero yo no soy anfitrión, así que si yo me... Exacto, tengo que poner que pueden compartir varios. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, aquí estamos. Hoy vamos a ver lo que se denomina probabilidad condicional. Bueno, la probabilidad condicional ocurre cuando un suceso se da en función de que primero, digamos, pensándolo así en tiempo, se da otro. También se da otro, pero, digamos, como su causa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para sumar 11, ¿sí? Entre dos dados, al tirar dos dados, sumar 11, tiene que ocurrir que uno de ellos sea 6. ¿Sí? Entonces, en cambio, para sume 10, bueno, no necesariamente debe ocurrir que sea 6. Ahora, puede ser que ocurra 6. O sea, uno se podría preguntar la probabilidad de que la suma de los dados de 10, ¿cuándo ha salido 6 una cara, por ejemplo? Entonces, la probabilidad condicional tiene una definición que ya se las cuento acá, que es esta. La probabilidad de que ocurra A, dado que ocurre B, o sea, por ejemplo, que sume 10, dado que ocurre que hay un 6, ¿sí? Es igual a la probabilidad de A intersección B, o sea, de que ambos sucesos ocurran simultáneamente sobre la probabilidad de suceso B. ¿Ah? O sea, es una definición, la tomamos como tal. Miren lo siguiente, acá el suceso A es el suceso sumar 10 o más. ¿Ven? O sea, ¿cuándo suman dos dados al tirar dos dados 10 o más? Bueno, dos dados suman 10 o más cuando caen 4 y 6, cuando cae 5 y 5, cuando cae 5 y 6, cuando cae 6 y 4, cuando cae 6 y 5, y cuando cae 6 y 6. Y el suceso B, en este caso, es caer 6 al menos uno de los dos dados. ¿Cuándo cae 6 al menos uno de los dos dados? En todos estos casos, ¿ven? Que si uno los cuenta, son 11. ¿Ven? 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 5-6, 4-6, 3-6, 2-6 y 1-6. Obviamente, el primer dado es rojo, el segundo azul, por eso acá se cuenta 6-5 en un caso y 5-6 en otro. El único caso que se cuenta una sola vez es el 6-6. Ahora bien, fíjense lo siguiente. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que se sume 10 o más cuando uno de los dados es 6? Cuando ha caído uno de los dados 6. Entonces, eso sería calculado de esta forma. ¿Sí? O sea, utilizando esta fórmula de probabilidad condicional. La probabilidad de que
simultáneamente pasan ambas cosas. Muy bien, a ver, ¿cuándo pasan simultáneamente ambas cosas? Por ejemplo, con 4, 6, con 5, 6, con 6, 4, con 6, 5 y con 6, 6. En el caso de 5, 5, no. O sea, estoy haciendo la intersección de estos dos conjuntos. O sea que la probabilidad de la intersección es 5 sobre 36, porque 36 son los distintos resultados que pueden caer dos caras de un dado. Perdón, dos caras de dos dados. ¿Sí? De modo que 5 sobre 36 es la probabilidad de A intersección B. Y a su vez, la probabilidad de que caiga 6, uno de los dos dados, es 11 sobre 36. ¿Ven? Entonces, la probabilidad de que la suma sea 10 o más cuando cae 6, uno de los dados, es 5 onceavos. ¿Se entiende esto? Escucho preguntas, ¿eh? Es muy importante. Esta es una de las definiciones claves de la materia, lo que significa probabilidad condicional. O sea, hay un suceso que se da que puede estar motivando otro. En algunos casos lo motiva y en otros no. ¿Ah? Porque no necesariamente que caiga 6 implica que la suma va a ser 10 o más. Acá se ve claro que 6 más 1 es 7 y en ese caso la suma no es 10. ¿Ah? Pero hay una parte de estos casos donde se da el suceso A. Es decir, que es una causa del suceso A. ¿Bien? Muy bien. Esa es la definición de probabilidad condicional entonces. La probabilidad de A cuando B, así se lee, o la probabilidad de que ocurra A cuando ocurre B o dado que ocurre B, es igual a la probabilidad de que ocurran A y B simultáneamente sobre la probabilidad de B. ¿Preguntas? Bueno, entonces esto nos lleva a otra cuestión. Si hay una probabilidad condicional, hay también la posibilidad de que los sucesos sean independientes. O sea, de que no haya relación entre la ocurrencia de uno y la ocurrencia de otro. Relación de ningún tipo. O sea, que no puede haber ningún caso, ¿sí?, donde dado que ocurre, donde haya una relación causal. Dado que ocurre tal cosa, ocurre tal otra. Muy bien. En ese caso, la probabilidad condicional se transforma simplemente en la probabilidad de dos sucesos que son independientes. Es decir, en ese caso, ¿sí?, la probabilidad de A intersección B resulta probabilidad de A por probabilidad de B. Esto surge de acá, ¿no? Fíjense, la probabilidad de A normalmente sería probabilidad de A cuando B. Probabilidad de A barra B. Pero acá no hay barra porque no hay un condicionante. O sea, los sucesos son independientes. Entonces, simplemente, que fíjense, por ejemplo, miren acá la fórmula, yo paso del otro lado y esto da probabilidad de A intersección B igual a probabilidad de A cuando B por probabilidad de B. Sin embargo, si la probabilidad de A no está condicionada por B, queda esta fórmula que está acá, ¿ven? Bueno, esto es la definición de independencia de sucesos. Dos sucesos son independientes cuando la probabilidad conjunta, la probabilidad de que ocurran simultáneamente ambos, es igual al producto de las probabilidades. Esto es clave. Por ejemplo, yo tengo una moneda. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga cara? Un medio. La tiro de vuelta. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga cara? Otra vez un medio. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que si tiro una moneda dos veces caiga cara las dos veces? La probabilidad de cara por la probabilidad de cara. O sea, un medio por un medio, un cuarto. ¿Sí? Muy bien. Esta es la definición entonces de probabilidad condicional y de independencia. ¿Sí? A ver, vamos a ver este problema. En una clase hay 12 niños y 4 niñas. Y se seleccionan 3 estudiantes al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que sean todas niñas? Bueno, fíjense.
Hay 16 estudiantes en total. El primer estudiante seleccionado tiene una probabilidad de ser mujer de 4 sobre 16. El segundo tiene una probabilidad de ser mujer de 3 sobre 15, porque ya tomamos uno. Y ese uno fue mujer. Entonces, al 4 inicial de las 4 mujeres le tenemos que restar una mujer. Quedan 3. Y a los 16 que teníamos, ya hemos tomado uno, entonces hay 15. ¿Sí? Entonces eso lo escribimos así, ¿ven? Probabilidad de que, dado que el primero fue mujer, el segundo sea mujer, es 3 sobre 15. Y lo mismo ahora, ¿no? La tercera, probabilidad de que la tercera sea mujer cuando las primeras dos lo fueron. 2 sobre 14. Muy bien. Entonces, en definitiva, la probabilidad, fíjense, se calcula de esta forma. ¿Sí? La probabilidad de que las 3 sean mujer se calcula probabilidad de mujer la primera, por probabilidad de mujer la segunda, por probabilidad de mujer la tercera, que son cosas que calculamos aquí. ¿Está bien? Ahora, yo pude hacer el cálculo de otra manera, en forma directa. ¿Sí? La cantidad de ternas posibles son 16 tomadas de a 3. Y la cantidad de casos favorables son 4 tomadas de a 3, porque de las 4 niñas, o de las 4 mujeres, yo puedo elegir 3. ¿Sí? De modo tal que la cuenta es, ¿sí?, 4, este es 4 que está acá, que es el combinatorio de 4 tomadas de a 3, sobre el combinatorio de 16 tomadas de a 4. Y ahí da la cuenta directamente. Bueno, muy bien. ¿Está claro hasta acá? Si necesitan hacer preguntas, por favor, háganlas. Estamos en esto. Bueno, finalmente, el otro punto teórico que tenemos que ver es esta probabilidad de las causas. Bueno, acá hay, sí, supongamos, dos sucesos, A1 y A2, que son todos los sucesos que pueden darse. Este es el universo de sucesos. ¿Sí? Por ejemplo, esta es una máquina 1 de una empresa y esta es una máquina 2 de una empresa. ¿Sí? Entonces, esto que está acá representa, por ejemplo, producir artículos defectuosos. Esta máquina produce artículos, esta máquina también produce artículos, y acá están los artículos que pueden ser defectuosos. ¿Sí? Entonces, uno se puede decir, bueno, la probabilidad de que el artículo provenga de la máquina 1 es 0,6. La probabilidad de que el artículo provenga de la máquina 2 es 0,4. O sea, con esto lo que estoy queriendo decir es que toda la producción, el 60% va a provenir de la máquina 1 y el 40% va a provenir de la máquina 2. O sea que si yo tomo un artículo al azar cualquiera, bueno, hay probabilidad 0,6 que venga de la máquina 1 y probabilidad 0,4 de que venga de la máquina 2. Ahora, acá nos están diciendo algo importante. La probabilidad de que, siendo de la máquina 1, el artículo sea defectuoso, por ejemplo, un tornillo que tiene mal la rosca, ¿sí?, es 0,05. Esto quiere decir que de cada 100 artículos que fabrica la máquina 1, hay 5 que son defectuosos. De la misma manera, la probabilidad de que, siendo de la máquina 2, el artículo sea defectuoso es 0,03. Muy bien, ahora, a mí me puede estar interesando, ¿sí? Fíjense, para empezar, ¿no? A mí me puede interesar, está acá, a mí me puede interesar ver que si cuando yo saco un artículo y veo que es defectuoso, tengo todos los artículos, toda la producción de la fábrica, saco un artículo, me puede interesar saber cuál es la probabilidad de que provenga de tal máquina, por ejemplo, de la máquina 1. Entonces, esto es probabilidad de que, siendo defectuoso, provenga de la máquina 1. Probabilidad de que, siendo defectuoso, provenga de la máquina 1.
¿sí? Muy bien. Fíjense, sería esto, probabilidad de que, siendo defectuoso, provenga de la máquina 1. Ahora esto es esta fórmula que está aquí, ¿no? Fíjense, ¿ven? Según la definición de probabilidad condicional, es la probabilidad de que sea de la máquina 1 y sea defectuoso simultáneamente sobre la probabilidad de que sea defectuoso. Bueno, entonces se opera un poco acá, ¿sí? Fíjense, ¿sí? Esto es una operatoria, sencillamente, no voy a insistir sobre eso, ustedes lo leen, lo van a entender mejor que lo que yo pueda ir explicando, porque simplemente, ¿sí?, nos queda esta fórmula de acá. O sea, fíjense cómo la fórmula esta que se llama fórmula de Bayes, ¿sí?, termina dando la expresión de la probabilidad de A1, dado que ocurre A1, es decir, dado que proviene de la máquina 1, se es defectuoso por la probabilidad de que provenga de la máquina 1, sobre la probabilidad de que proviniendo de la máquina 1 sea defectuoso por la probabilidad de que provenga de la máquina 1, más la probabilidad de que proviniendo de la máquina 2 sea defectuoso por la probabilidad de que provenga de la máquina 2. O sea, en definitiva, ¿sí?, esta expresión que está acá. O sea que, como que damos vuelta. Miren, acá, ven, la causa, ¿sí? ¿Sí? O sea, acá B figura como la condición, ¿sí? Dado que es defectuoso, entonces provenga de la máquina 1. O sea, la causa de que aquí ocurra esto es B, ¿no? B, la causa, o sea, a ver, ¿cómo decirles? Vamos a buscar la figura bien. Esto es la probabilidad de que, siendo defectuoso, provenga de la máquina 1. O sea, la causa de que sea defectuoso es que proviene de la máquina 1. Esto, en definitiva, es lo que estoy mostrando acá. La causa de que sea defectuoso, porque dado que es defectuoso, o sea, B es defectuoso, es que venga de la máquina 1. Aquí está. Entonces, muy bien. Esto se calcula así, y en general, esa es la llamada fórmula de Bayes, ya sea que tenga dos conjuntos A1, A2, como que tenga n conjuntos A1, A2, AN. ¿Tá? Bueno, amigos, hagan preguntas sobre esto. A ver, ¿cuántos son ustedes? No los veo mucho. 1, 2, 3, 4. Sí. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Esto, por supuesto, lo van a aclarar con los ejercicios. Además, con la lectura de esto va a ser más claro. Pero me gustaría que si tienen preguntas ahora las hagan, ¿sí? Bueno. Entonces, en resumen, tenemos la definición de probabilidad condicional, la definición de independencia de sucesos, o sea, los sucesos son independientes cuando la probabilidad de conjunta es igual al producto de las probabilidades, y esta fórmula de Bayes es la probabilidad de las causas, ¿sí? Bueno, van a hacer ejercicios ahora sobre estos tres temas, ¿sí? Y luego, bueno, nos vemos con Soraya a las 12. Nos vemos a las 12 entonces, Cristóbal. No te escucho, Soraya. ¿No me escuchan, no? Espera. Ahora, dale. Digo que sí, que nos vemos a las 12. Bueno, perfecto. Ok. Hay otro Zoom, no es este mismo. Para los que se anotaron en el curso. Muy bien. Sí. Muy bien. Comparto yo entonces ahora. Estoy acá. Por ahí. Esperen que voy a compartir. Yo salgo de acá, Soraya, ¿eh?
¿Cómo no, Cristóbal? Cualquier cosa nos Mando de manejamos por el WhatsApp. Sí. Ok. ¿Lo tengo por acá, mano? Sí. Bueno, por acá anda. Ah, lo perdí de vista. Ah, pero lo tengo en la compu. Si me manda un mensaje lo voy a escuchar por ahí. Bueno, vamos entonces a continuar. Esperen que voy a cerrar esta ventanita que tengo acá. La cierro. Ahí está. Bueno, espero que no moleste. Que no les aparezca ninguna mancha a ustedes. Bueno, empezamos entonces con la práctica de los temas que vimos hoy, que es básicamente probabilidad condicional, el tema central de los ejercicios que vamos a ver hoy y con los que cerramos la primera parte o la primera unidad. Aguárdenme, que voy por acá, acá. El ejercicio que vamos a resolver primero de todos es el 13. Les recuerdo, si alguno se sumó a esta clase y no estuvo la semana pasada, yo les conté que en la guía de ejercicios hay ejercicios que tienen un asterisco. Esos ejercicios son los que vamos a resolver en clases. Los que no tienen asterisco son los que les quedan a ustedes por resolver. Y si se les pide algún tipo de entrega, son esos, los que no tienen asterisco, obviamente, los que tienen que entregar. Los que deberían resolver ustedes y son similares a los que estamos. Ay, no me digas que me quedó automático. Esperen. Aguárdenme un chiquito, salgo de acá. Me quedó automatizado el PowerPoint y me va a pasar como loco. Y no es eso lo que yo quiero. Aguárdenme un chiquito y me quedó. No figura que la transición no tiene que ser así. Ah, sí, acá la encontré. Esperen que tengo que mirar en todas las diapositivas que me debe haber pasado lo mismo. Después de un chiquito. Porque yo había armado un video con esto, entonces me quedó la secuencia y yo había puesto automática. Ahora sí. Voy de vuelta. Zoom. ¿Dónde está Zoom? Acá. Ahora sí. Bueno, entonces, vamos a estar resolviendo los que tienen asterisco y el primero de ellos es el 3. El ejercicio es similar a uno que trabajó hace un rato Cristóbal en la teoría, pero lo vamos a hacer desde cero y vamos a ir explicando todos los pasos a ver si vamos cerrando el concepto. Dice, se lanzan, perdón, ¿me hablaste? Sí, disculpe. Dime. Después podemos hacer preguntas sobre los ejercicios anteriores. Sí, por supuesto. ¿Cómo no? Cuando Bueno. terminamos esto, yo les consulto todo lo que ustedes, les pregunto todas las consultas que ustedes tienen y las charlamos, por supuesto. Perfecto, gracias. No, de nada. Bueno, se dice, se lanzan dos dados, hallar la probabilidad de que la suma de sus números sea 10 o un número mayor a 10. Si en el ítem A no hay condiciones. Lo primero que teníamos que hacer nosotros cuando resolvíamos un ejercicio de probabilidad era determinar qué conjunto. A ver, recordándola, hace 15 días que nos vimos, sé que estaba por ahí todo un poquito verde. ¿Cómo se llamaba ese conjunto que teníamos que determinar al principio de todo? Espacio muestral. El espacio muestral, muy bien. Si yo tiro dos dados, el espacio muestral, como un dado tiene 6 caras, el otro dado tiene 6 caras, ¿se acuerdan? 6 por 6 me da 36 posibilidades. ¿Qué son esas 36 que ustedes ven en ese recuadro que yo les estoy compartiendo? Bien, a ver, este primer par sería, yo les pinté de amarillo y de verde como para que sea más fácil de identificar. Uno sería el dado amarillo y este otro 1 representa el dado verde. El par 1, 2, salió 1 el dado amarillo, salió 2 el dado verde. Y así están las 36 posibilidades. Bien, entonces, repasemos de vuelta. Si no tengo condiciones y yo quiero saber cuál es la probabilidad de que cuando tire dos dados sume 10 o más, aplicando la regla de Laplace, ¿se acuerdan la regla de Laplace lo que decía? ¿A qué era igual una probabilidad? Era un cociente, una división entre qué y qué. Casos favorables sobre casos posibles. Muy bien, el número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Excelente. O sea que lo que yo tengo que calcular acá es, primero contar qué casos son favorables a sumar 10 o más de mi espacio muestral. Y ustedes ahí, en ese cuadro que ven, ¿cuántos casos favorables se encuentran?
36. ¿Cuántos? Todos. ¿Esos son favorables? ¿Con todos sumamos 10 o más? ¿O me estás diciendo los posibles? Acordate que yo estoy queriendo calcular la probabilidad de sumar 10 o más entre los dos dados. Yo tiré dos dados y siempre las dos caras que caen suman 10 o más. Por ejemplo, en esta no. ¿Cuánto sumaría acá? Sí, Dos sí, nada más, ¿no? Ahí está, bien. Entonces, a ver, refinemos un poquito más. Favorables, ¿cuántos hay? Ahí alguien escribió en el chat 5 posibilidades, dice Héctor. ¿Qué opina el resto? Yo creo que son 6. 6. A ver, contemos las 6. Creo que lo tengo yo remarcado ahí. Ahí tenemos esas 3 van, ¿no es cierto? Son 4 más 6 son 10, 5 y 6, 11, 6 y 6, 12. Ahí vamos. Y hasta ahí vamos 3. ¿Vos ves otras 3 más? A ver, ahí hay 2, ¿no? El 5, 5 y el 6, 5. ¿Dónde está la otra que vos ves? Al lado. 6, Ahí está. 4. Muy bien, ahí está. Entonces tenemos en total, muy bien, 6 casos favorables. Solo 6 de esos 36 sumarían esos dos dados 10 o más. Muy bien. Entonces, la probabilidad que estoy buscando es 6 en 36, que simplificada lo puedo pensar como un sexto de probabilidad. Lo dijimos la clase pasada, lo vuelvo a repetir ahora. Ustedes pueden dejarlo como fracción, pueden pasarlo a decimal o pueden expresarlo como porcentaje. Las tres son válidas a la hora de escribir una probabilidad. ¿Vamos hasta acá? Sí. Bien, perfecto. Bueno, ahora el B ya es un poquitín más complejo. Un poquito, tampoco es una cosa demasiado complicada. Esperen que yo tengo otro monitor acá. Necesito correr un poquito, así puedo ver el chat si alguno escribe por ahí. Bien, en el punto B, la pregunta es la misma, ¿no? Está la probabilidad de sumar 10 o más. Eso sí sigue constante. Yo quiero calcular esa probabilidad. Pero en el punto B me dicen algo. Yo sé que apareció un 5 en el primer dado. Cuando a mí me piden calcular una probabilidad y me dicen algo que ha ocurrido, a esa probabilidad se llama probabilidad condicionada. Hay una condición, cosa que arriba no teníamos. ¿Cómo se escribe esa condición? Se escribe como se lee. Probabilidad de sumar 10 o más sabiendo que apareció un 5 en el primer dado. Entonces lo vamos a escribir así. Probabilidad de 10 o más es lo que teníamos arriba, y esta barra representa eso, sabiendo o habiendo ocurrido que, así la tengo que entender, sale un 5, y yo puse un 1 chiquitito ahí arriba para indicar que ese 5 corresponde a este primer dado, ¿bien? Si a este dado lo llamamos 1 y a este dado lo llamamos 2, ¿bien? También lo podría haber pintado al 5 de amarillo y era lo mismo, pero por lo general, uno tiene que pensar en todos los colores que tengo que tener para armar el ejercicio en mi hoja, me parecía más fácil para ustedes que denoten ahí abajo ese 1 chiquitito aclarando que corresponde al primer dado. Vamos hasta acá. Esta es la forma de escribir la probabilidad condicional. Y hay una fórmula para probabilidades condicionales que también la mostró recién Cristóbal, y que es la siguiente. Y es, en algún lado lo tenía puesto, no lo puse yo, entonces acá. Lo escribo yo acá arriba, pensé que lo había notado. La probabilidad de que ocurra un suceso, dado que ha ocurrido otro, esta es la forma de escribir la probabilidad condicional, es igual siempre a ¿qué cosa? Un cociente otra vez. ¿Pero entre qué? Entre la probabilidad de que los dos sucesos ocurran a la vez, ¿bien? Si es que eso puede darse, porque tal vez puede darme una condición que sea imposible de cumplirse, sobre la probabilidad de que ocurra el suceso B. Esta es la fórmula general para calcular probabilidades condicionadas. A es el suceso al que le quiero calcular la probabilidad. En este caso, sumar 10 o más. Y B es el suceso que lo condiciona, el que ocurrió. ¿Bien? En este caso, me dijeron que sabemos que cayó un 5 en el dado amarillo. Bien. Entonces, si aplico esta fórmula en esta expresión, si yo la adapto, me va a quedar entonces de esta forma. Es la probabilidad del suceso A, que habíamos llamado arriba, y 5 en el primer dado,
sobre la probabilidad de que salga el 5. Entonces lo que tengo que hacer ahora es ir a mi cuadro y calcular cada una de esas probabilidades. No se asusten por la anotación, porque en realidad lo que tengo que hacer es entender lo que me están pidiendo. Miren, quiero otra vez buscar entre todos estos casos dónde hay sumado entre los dos 10 o más, pero ¿con qué condición? Adelante tiene que haber aparecido qué dado, con qué número. El amarillo con el 5. ¿Podrían decirme de esas que tenemos ahí cuáles cumplen las dos condiciones? Cinco, 5, 5, 6. ¿Alguien opina lo mismo? ¿Están de acuerdo? A ver, ¿qué pusieron? Sí. Bueno, muy bien, perfecto. ¿Por qué estos dos y no otros? Y porque esos dos cumplen la I que está acá. La I quiere decir las dos tienen que suceder. Tiene que haber aparecido un 5 en el primer dado y tengo que haber sumado 10 o más. Entonces, este par que está acá, ¿por qué lo descarto? Porque si bien cumple el 5, no sumo entre los dos 10, así que este no va. Y este, por ejemplo, ¿por qué lo voy a descartar? Y bueno, porque si bien sumo 10 o más, no tengo el 5 en el primer dado, ¿ven? Si no se cumplen las dos, si no se cumple la I, ambas cuestiones, no me sirve dentro de la probabilidad que voy a calcular en el numerador de esa cuestión. ¿Me siguieron? Bien. Entonces ahora, estamos todos de acuerdo, la probabilidad de ese numerador va a ser entonces exactamente 2 casos. Ahora, pregunto, si quiero calcular la probabilidad del denominador, ¿qué dice el denominador? La probabilidad de que salga un 5 en el primer dado. Y ahora un 5 en el primer dado, sí tengo que contar el 5,1, el 5,2, el 5,3, el 5,4, el 5,5 y el 5,6. ¿Por qué estoy contando ahora todas, incluyendo la primera? Porque en el denominador de mi expresión solo me piden la probabilidad de que salga un 5. No me interesa cuánto sumo, ¿de acuerdo? Entonces, en violeta estoy remarcando la probabilidad del numerador de mi expresión y en rojo la probabilidad del denominador. Y entonces ahora sí, llevo ambas probabilidades a mi fórmula. Le pregunto a ustedes ahora, ¿por qué ambas las dividí por 36? Lo que digo es, ¿por qué no puse directamente 2 sobre 6? Porque finalmente yo cuando simplifique 36 con 36 me va a quedar 2 sextos. ¿Pero por qué lo escribí así? 2 sobre 36 y 6 sobre 36. Porque tengo dos probabilidades en ambos casos. Y la probabilidad ya la habíamos definido como el número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Entonces, cada una de estas, por eso las representé en distinto color, están representando probabilidades diferentes. ¿Bien? Esta sería la de sumar 10 o más con un 5 en el primer dado, mientras la de abajo es que salga un 5. Son dos probabilidades diferentes que calculan de dos formas diferentes. Simplificando el 36 con el 36, me quedaría 2 sextos, o lo que es lo mismo, 1/3. Bien, vamos hasta acá. ¿Dudas, consultas hasta este punto B? ¿No hay duda? ¿No hay consulta? Bueno, a ver si es cierto. Hagan el 5 ustedes, yo los espero un ratito. El 5 no, el ítem C. El ítem C y vemos a ver a qué resultados llegan. ¿Sí? El C dice sumar 10 o más, pero con un 5 en uno de los dos dados por lo menos, en uno de los dos.
Me avisa el primero que lo termine.